Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los misterios, los dramas y, por supuesto, los escándalos más jugosos del mundo de las celebridades. Y hoy tengo un tema que simplemente no puedo dejar de compartir con ustedes. Prepárense porque lo que vamos a analizar hoy es explosivo. En este vídeo vamos a sumergirnos en un torbellino de drama, secretos y rumores que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Estamos hablando de la llamada secreta que Burak Özçivit, el famoso actor que todos conocemos y amamos, hizo a Neslihan Atagül, la talentosísima actriz, y cómo esta simple llamada telefónica desató el caos. Sí, caos. Y créanme, cuando digo caos, me refiero a un nivel de drama que ni siquiera las telenovelas turcas más exageradas podrían igualar. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre habrá chismes frescos y actualizados listos para ser analizados y comentados juntos. No te lo pierdas. Y ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en esta historia llena de intriga. Todo comenzó como suele suceder en estas historias, con una llamada telefónica. Una simple, aparentemente inofensiva llamada. Burak Özçivit, conocido por su papel en Karasevda y su carisma arrollador, contactó a Neslihan Atagül, la icónica actriz que protagonizó Amor Eterno junto a él. Hasta aquí todo podría parecer normal. Ambos son colegas, han trabajado juntos y mantienen una relación cordial. ¿Pero qué podría justificar el caos del que hablamos? La respuesta, amigos míos, está en el contexto y en los detalles. Para entender completamente la magnitud de lo que sucedió, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Burak está casado con Fariye Evcen, otra reconocida actriz turca, y tienen un hijo juntos. Su relación, a ojos del público, siempre ha sido de ensueño. Parecían la pareja perfecta, la envidia de muchos. Sin embargo, los rumores, como las malas hierbas, nunca dejan de crecer. Circulaban susurros sobre una posible crisis en su matrimonio, sobre desavenencias y tensiones. Nada que se confirmara, claro está, pero el ambiente ya estaba enrarecido. Por otro lado, Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor. Su matrimonio, aunque más discreto que el de Burak y Fariye, parecía sólido. Ellos también se han mantenido alejados del escrutinio público, priorizando su privacidad. Entonces, ¿por qué la llamada de Burak a Neslihan desataría el caos? La clave está en la especulación, en la combinación explosiva de figuras públicas, una llamada aparentemente inocente y la omnipresente curiosidad del público y de los medios. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre el contenido de la conversación. ¿Era simplemente una charla amistosa entre colegas? ¿O había algo más? ¿Quizás un reencuentro después de haber trabajado juntos? ¿Podría estar relacionada con algún proyecto futuro? Las preguntas se multiplicaron y con ellas los rumores. Algunos medios, sin pruebas concretas, empezaron a insinuar que la llamada tenía un trasfondo romántico, que Burak y Neslihan podrían estar reviviendo viejos sentimientos, que la relación de ambos matrimonios podría estar en peligro. Se comenzó a especular sobre la posibilidad de que el reencuentro laboral, si es que lo había, fuera una excusa para algo más íntimo. Se rumoreó sobre salidas secretas, citas a escondidas y miradas cómplices. La imaginación, alimentada por la falta de información y la sed de drama, voló libremente. La situación se intensificó rápidamente. Las redes sociales explotaron con comentarios, análisis y especulaciones. Los fans de ambos actores, divididos entre la sorpresa, la incredulidad y el entusiasmo, debatieron sobre lo que podría estar sucediendo. Grupos de fans se formaron en defensa de Burak y Neslihan, y otros se dedicaron a analizar cada publicación en redes sociales, cada gesto en público, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. La actividad en los foros y en los comentarios de las publicaciones de ambos actores se disparó. Los medios de comunicación aprovecharon la situación para aumentar el drama, publicando titulares sensacionalistas y alimentando la polémica. Las revistas del corazón sacaron portadas con fotos de Burak y Neslihan, acompañadas de interrogantes y frases alarmistas. Los programas de televisión de chismes se dedicaron a analizar cada detalle, invitando a expertos en relaciones y a supuestos amigos de las celebridades para dar su opinión y alimentar aún más la controversia.
La situación se convirtió en un festín para los medios, que vieron en el escándalo una oportunidad para aumentar su audiencia y generar ingresos. La presión mediática creció exponencialmente y los implicados se vieron obligados a reaccionar. Burak y Neslihan, conscientes del impacto de la situación, optaron por el silencio. No emitieron declaraciones oficiales, ni negaron ni confirmaron los rumores. Esta actitud, lejos de calmar la situación, avivó aún más la llama de la especulación. El silencio en estos casos suele interpretarse como una confirmación velada, como una forma de proteger una verdad que no quieren revelar. El silencio de Burak y Neslihan solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad y la especulación. Los medios interpretaron su falta de respuesta como una señal de que algo estaban ocultando, de que los rumores tenían algo de verdad. La ausencia de desmentidos oficiales fue vista como una confirmación tácita, y la situación se tornó más tensa y dramática. Fariye Ebsen, por su parte, también eligió mantenerse en silencio al principio. La esposa de Burak, madre de su hijo, se vio envuelta en un torbellino de especulaciones sobre el estado de su matrimonio. La prensa, siempre al acecho, comenzó a analizar cada uno de sus movimientos, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, buscando señales de tristeza, enfado o, por el contrario, de una aparente normalidad que pudiera desmentir los rumores. Sin embargo, con el paso de los días, la presión y el acoso mediático debieron ser insoportables. Finalmente decidió hacer una declaración, aunque breve y concisa. No habló directamente sobre la llamada, pero sí dejó claro que su matrimonio con Burak seguía intacto y que estaba feliz con él y con su hijo. Su declaración, aunque firme, no logró disipar por completo las dudas. Muchos consideraron que era una respuesta a la defensiva, una forma de tratar de calmar la tormenta, pero sin realmente desmentir nada. La falta de una negación rotunda, la ausencia de detalles sobre la situación, alimentaron la desconfianza y la especulación. La declaración de Fariye, en lugar de poner fin a los rumores, pareció añadir más leña al fuego. Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, también se vio arrastrado a esta vorágine de rumores. Como era de esperar, él también mantuvo silencio al principio. Sin embargo, con el paso de los días y ante la insistencia de la prensa y de los fans, se vio obligado a reaccionar. Publicó un mensaje en sus redes sociales que, aunque no mencionaba directamente a Burak ni a Neslihan, pareció ser una indirecta sobre la importancia de la confianza, el respeto y la comunicación en una relación. El mensaje, enigmático y ambiguo, no hizo sino aumentar la intriga y alimentar las especulaciones. ¿Estaba Kadir defendiendo a su esposa? ¿Estaba preocupado por la situación? ¿O simplemente estaba intentando mantener la calma y la serenidad? La ambigüedad del mensaje solo sirvió para que los medios y los fans lo interpretaran de diferentes maneras, alimentando aún más el drama. La situación se volvió aún más tensa cuando comenzaron a surgir rumores sobre posibles encuentros secretos entre Burak y Neslihan. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron conseguir alguna foto que confirmara o desmintiera las especulaciones. Se habló de avistamientos en restaurantes, en hoteles, en lugares apartados donde supuestamente se reunían en secreto. Hubo supuestas citas, pero nada concreto, nada que pudiera probar una relación más allá de la amistad. Las fotos borrosas, los testimonios contradictorios y la falta de pruebas sólidas solo sirvieron para alimentar la duda y la especulación. La tensión alcanzó su punto álgido cuando se filtraron supuestas conversaciones privadas entre Burak y Neslihan. Estos mensajes, aunque no fueron verificados, alimentaron aún más la polémica. En las conversaciones, se insinuaba una posible atracción entre ambos y la dificultad de resistir los sentimientos. La veracidad de estos mensajes es por supuesto cuestionable, pero el simple hecho de que existieran y que se difundieran, ya era un problema. La filtración de conversaciones privadas, supuestamente íntimas, supuso una grave violación de la privacidad, y generó aún más morbo y especulación. Los medios se apresuraron a publicar los mensajes, sin importar la falta de verificación ni las consecuencias para los implicados. El caos se desató en las redes sociales. Los fans, divididos en bandos, se enfrentaron en debates acalorados. Algunos defendían a Burak, otros a Neslihan. Algunos creían en la solidez de sus matrimonios, otros daban por hecho que algo estaba pasando. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans intercambiaban insultos, acusaciones y especulaciones. Se crearon hashtags y tendencias en defensa de cada actor, y la situación se convirtió en un culebrón, un drama en tiempo real que mantenía a todos pegados a la pantalla de sus dispositivos.
Los fans de Burak, por un lado, argumentaban que era un hombre comprometido y fiel, y que los rumores eran infundados y malintencionados. Destacaban su imagen de hombre de familia y su amor por su esposa y su hijo. Enfatizaban que la amistad con Neslihan era algo normal y que no había nada de malo en ello. Por otro lado, los fans de Neslihan defendían su integridad y su profesionalismo. Argumentaban que era una mujer casada y respetuosa, y que los rumores eran producto de la envidia y de la sed de drama de los medios. Destacaban su talento y su dedicación al trabajo, y afirmaban que no había ninguna razón para creer en los rumores. El debate se extendió a todos los ámbitos de la vida social. Amigos y familiares de los actores fueron cuestionados por los medios, que buscaban obtener información y alimentar la polémica. Los comentarios y las opiniones se multiplicaron, y la situación se salió de control. La credibilidad de los implicados se puso en entredicho, y el escándalo se convirtió en un verdadero culebrón. ¿Pero qué pasó realmente con esa llamada? ¿Qué se dijeron Burak y Neslihan? ¿Existió realmente una relación secreta? La verdad, amigos míos, probablemente nunca la sabremos con certeza. Es posible que la llamada fuera algo trivial, una simple conversación entre colegas. Es posible que los rumores sean solo eso, rumores infundados, producto de la imaginación y de la especulación. O por supuesto es posible que haya algo más, una conexión más profunda, un reencuentro de sentimientos, una situación más compleja de lo que parece a simple vista. La verdad, como suele suceder, puede ser mucho más compleja de lo que parece. Las posibles explicaciones a la llamada, y a la posterior controversia, son múltiples y variadas. Una de ellas es que la llamada fue simplemente una conversación entre amigos y colegas de trabajo, motivada por la admiración y el respeto mutuo que se profesan. Esta explicación, aunque simple, no explicaría la reacción de los medios y de los fans. Otra posibilidad es que la llamada fuera el inicio de una relación secreta, un reencuentro de sentimientos y una atracción prohibida que ambos intentaron mantener en secreto. Esta explicación, aunque dramática, podría justificar la falta de declaraciones y la evasión de los protagonistas. La tercera posibilidad es que la llamada haya sido el detonante de una crisis en los matrimonios de ambos actores, un reflejo de las tensiones y de las insatisfacciones que podrían existir en sus relaciones. Esta explicación, aunque más compleja, podría explicar la ambigüedad de las declaraciones y la falta de contundencia en las desmentidas. Lo que sí sabemos con certeza es que esta llamada, independientemente de su contenido, desató un torbellino mediático que afectó profundamente la vida de Burak, Neslihan, Farideh y Kadir. La exposición, la presión, el acoso de los medios, el escrutinio público, todo esto debe haber sido muy duro para ellos. La privacidad de sus vidas se vio vulnerada, y su reputación se puso en entredicho. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de clics, no dudaron en explotar la situación, sin importar las consecuencias para los implicados. Las consecuencias del escándalo fueron múltiples y variadas. Para Burak y Neslihan, la situación supuso un desgaste de su imagen pública, un cuestionamiento de su credibilidad y una pérdida de su privacidad. Para Farideh y Kadir, la situación supuso un desgaste emocional y una exposición innecesaria a la opinión pública. Sus matrimonios se vieron sometidos a una gran presión, y la confianza entre ellos se pudo ver afectada. La situación también tuvo consecuencias económicas. Los contratos publicitarios de los actores se vieron amenazados, y su participación en proyectos cinematográficos y televisivos se puso en duda. Las marcas, preocupadas por su imagen, podrían haber dudado en asociar su nombre a los actores, y los productores podrían haber reconsiderado su participación en proyectos futuros. El escándalo también afectó a la industria del entretenimiento turca. La situación puso de manifiesto la falta de ética de algunos medios de comunicación, la excesiva especulación y la falta de respeto por la privacidad de las celebridades. La industria se vio obligada a reflexionar sobre sus prácticas y a tomar medidas para proteger a sus profesionales. Y aquí es donde nos detenemos. Hemos llegado al final de nuestro análisis de esta explosiva situación. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del drama y el chisme del mundo de las celebridades turcas. Recuerden que lo que hemos analizado hoy son rumores y especulaciones, basados en información disponible públicamente. La verdad, como suele suceder, puede ser mucho más compleja de lo que parece. La historia, el contexto y la interpretación de cada uno de los involucrados es lo que le da forma a la realidad. Ahora, para resumir los puntos clave,
analizamos la famosa llamada secreta entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, cómo desató una ola de especulaciones y rumores sobre posibles relaciones románticas, y cómo esto afectó a las parejas de ambos actores. Discutimos las reacciones de los involucrados, la presión mediática y las posibles consecuencias de esta situación. Exploramos las diferentes teorías y especulaciones que surgieron, analizando cada detalle y tratando de comprender la complejidad de la situación. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más detrás de esa llamada? ¿Qué creen que realmente pasó? ¿Creen que la verdad se sabrá algún día? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y discutir con ustedes. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a entender mejor la situación. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de los chismes y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, cada semana traeré nuevos temas y análisis sobre el mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Hasta la próxima.